Muy buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de Una Palabra de Vida 2023 @gmail.com. Soy Gialni José y estamos por aquí para compartir, asimismo como se llama el canal y como es nuestro email, una palabra de vida contigo, una palabra de edificación, una palabra que esperamos que hable directamente a tu espíritu. Una palabra que esperamos también que sea la que tú estás esperando de parte del Señor en el día de hoy. En esta noche le damos como siempre primeramente gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí compartiendo su palabra sagrada. Le damos a Él toda la gloria y toda la honra porque Él es el único merecedor de ella. Eh, la palabra que traigo para ti en esta noche le puse por tema el enemigo en mi territorio. Wow. Así mismo, el enemigo en mi territorio. Esta palabra que vamos a traer se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4. Ya al final del capítulo 4 casi vamos a ver la historia. Pero voy a empezar dándote una breve reseña de qué se trata la historia. Muchos de nosotros en el mundo cristiano hemos escuchado mucho de quién es Débora, pero son muy pocas las gentes que hablan o que conocen quién fue Jael. Y de ese personaje te vamos a hablar en esta noche. Débora fue una profetisa, fue una jueza del pueblo de Israel. Y dice la palabra que Débora gobernaba el pueblo de Israel y que se sentaba en el pueblo de Ramá debajo de una palmera donde el pueblo consultaba por vía de ella a Jehová. Y te hago un pequeño paréntesis en esto, para las personas que no creen en el ministerio de la mujer. Estamos hablando de una mujer, primero, mujer, repito, casada, profetisa, jueza que gobernaba una nación. Mujer, casada, profetisa, jueza y gobernante de una nación. Esa era Débora. Pero, como dije, no vinimos a hablar de Débora, vamos a hablar de Jael. Débora recibe una encomienda de nuestro Señor y es que llamara a Barak y le dijera que el Señor había entregado en sus manos a nada más y nada menos que Sísara, que era un capitán del ejército de Javín, el pueblo enemigo de ellos en ese momento que le había declarado la guerra. Entonces Bárbara le dice a Barak que vaya a la guerra porque el Señor le había dicho que le entregaba a ese pueblo. Y este hombre le contesta y le dice, Barak le dice, yo sí voy a la guerra, pero tú vas conmigo, Débora. Y Débora cedió y fue a la guerra con él. A ir a la guerra con él, vemos aquí que el capitán del ejército llamado Sísara, ese capitán, Jehová quebrantó todo el ejército, lo destruyó por completo, todos sus carros, toda su caballería. Entonces este capitán del ejército llamado Sísara salió huyendo a pie. Y esa es la parte que vamos a leer ahora en el libro de Jueces, capítulo 4, como decía anteriormente. Vamos a estar a la altura del versículo 17 y dice así. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Y le volvió a cubrir y le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viene y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas.
Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Vemos en esta parte la valentía de esta mujer llamada Jael. Vuelvo y repito, de la que muy pocos hablan cuando hablan de Jueces 4, que solamente hablan, la mayoría de las personas solamente hablan de Débora y conocen quién fue Débora, pero muchos no conocen quién fue Jael. Pues te presento a esta valiente mujer, a esta valiente guerrera, que fue nada más y nada menos que en manos de ella que el Señor entregó la victoria, como mismo le había dicho a Débora, que Débora le dijo anteriormente a Barak: yo voy a ir contigo, pero el fin de la guerra, el fin, la va el Señor a entregar en manos de una mujer. Y a esta mujer se refería, a Jael. ¿Quién es Jael? Una mujer valiente, una mujer que el enemigo llegó a su casa, pero el enemigo no sabía que había llegado a la casa equivocada. Entonces a veces estamos nosotros en situaciones donde nos llega el problema y nos llega a nuestra casa. Y a veces sería la pregunta: ¿qué haces tú cuando el enemigo traspasa el vallado, traspasa tu territorio y se mete en ese territorio? ¿Qué haces tú? ¿Haces como Jael? ¿O simplemente lloras, simplemente te lamentas, simplemente te quejas, o actúas con sabiduría como lo hizo Jael y a la vez como una guerrera valiente? Vemos aquí una parte que me llamó la atención. Hay enemigos que nosotros vamos a enfrentar, pero no lo vamos a enfrentar con una actitud de guerra, sino con una actitud de mujeres sabias, de hombres sabios, con sabiduría, pero no cualquier tipo de sabiduría, sino la sabiduría que viene del Padre. ¿Por qué digo con una actitud pasiva? Porque vemos a esta mujer que lo recibe. Mi Señor, aquí está, entre, adelante, Señor mío, con todo el amor del mundo. Dice que lo esconde debajo de una cobija, lo tapa. Él le pide agua y ella, en vez de agua, ya le da leche. Así mismo, en vez de agua, ella le da leche. Entonces vemos a esta mujer muy pasiva, muy tranquila, muy amable. Como decía anteriormente, hay enemigos que vamos a enfrentar, que se meten a nuestra casa, pero lo vamos a enfrentar con sabiduría. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el libro Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, habla de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y hay enemigos que se van a meter a nuestra casa por vía de personas y familiares nuestros que no conocen del Señor. Pero como nosotros sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nuestra guerra no es con ellos, sino lo que se metió en nuestra casa a través de ellos. Entonces eso fue lo que hizo Sísara. Muy amablemente trató a este señor con todo el amor del mundo. Así debemos nosotros tratar a esos que el enemigo usa para entrarse en nuestra casa. Porque debemos entender que nuestra lucha no es contra ellos. Mujer, sabiduría, nuestra lucha no es contra nuestros esposos, contra nuestros hijos, contra nuestros familiares. Hombre de Dios, tu lucha no es contra tu mujer, es con lo que está dentro de ellos, con lo que está operando en ellos. Porque vuelvo y repito, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces hay momentos que vamos a tener que actuar con sabiduría de Dios para actuar como actuó Jael. Pacífica, tranquila, sumisa, ayudadora. ¿Quieres agua? No, yo te doy leche. Yo te doy algo mejor. Pero vemos a una Jael que le ofrece todo eso, pasiva y tranquilamente, lo deja ahí tranquilito, pero buscó el momento exacto. Una mujer que actuó con sabiduría.
actuó en el momento exacto. Dice la palabra que cuando él se acomodó, se tapó tranquilito, se tomó su leche, estaba cansado, ahí ella aprovechó y dice que sacó una estaca, sacó un mazo sería algo pesado, un martillo para nosotros en el día de hoy, y ella le encajó esa estaca justo en las sienes. Y mira si lo hizo con tal fuerza que dice la palabra que la estaca traspasó, se le encarnó, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en tierra. O sea que él estaba recostado en tierra, ella cogió la estaca y de aquí de un lado de la sien se la pasó hacia el otro lado y lo encalló la estaca en tierra. Ahí vemos la fuerza con que esta mujer hizo lo que hizo. O sea, que ella estaba decidida, perdón. O sea, que ella dijo, de aquí no te paras, de aquí no te escapas. Y hay algo que llegaba a mi mente mientras yo estudiaba esto. Yo decía, wow, hay veces en las que tú no tienes que salir a buscar los problemas, porque ellos van a llegar a tu propia casa. Pero la pregunta que yo me hacía también en esto mientras meditaba en esta lectura era, ¿qué haces tú, Jael? ¿O qué hago yo como Jael con los problemas que llegan a nuestra casa? ¿Qué hacemos nosotros? Y algo que yo pensaba era, los acomodamos, los tapamos, los alimentamos y los dejamos ahí tranquilitos los problemas que llegan a nuestra casa. O hacemos como Jael, que nos levantamos en guerra, los acomodamos, los tapamos tranquilamente, los alimentamos, pero luego buscamos la estaca. Luego buscamos la estaca para enclavarlo en tierra por la cabeza. Porque algo que me llamó bastante la atención fue, ¿por qué ella no le clavó la estaca en otra parte del cuerpo? Ella sabía directamente dónde tenía que clavarle la estaca, porque hay enemigos que tú no puedes tirarle a otro lado que no sea la cabeza. Y esta mujer mató la cabeza, en el sentido literal de la palabra, porque le atacó a la cabeza a este hombre, al órgano que indiscutiblemente un ser humano puede ser atacado en su cuerpo, en diferentes partes de su cuerpo, y puede sobrevivir. Pero es más difícil y más complicado cuando una persona se ataca o es herido por la cabeza. A ti te pueden cortar un brazo, te pueden cortar un pie, te pueden cortar un dedo, te pueden faltar órganos del cuerpo y tu cuerpo va a seguir buscando esa supervivencia, esa sobrevivencia para seguir funcionando. Pero si se va la cabeza o se afecta un órgano del cerebro o de la cabeza literalmente en mal estado, hasta ahí llegamos. Entonces, esta mujer estaba bien decidida y sabía qué área del cuerpo de Císara ella iba a atacar. Atacó literalmente la cabeza y a la vez, en segundo sentido, atacó la cabeza porque atacó y mató el jefe del ejército de Javín, del ejército enemigo. Me llama la atención porque algo que recordaba cuando leía esta parte de que ella atacó la cabeza era la historia de David. David tumbó su gigante, Goliat, pero no conforme con eso, lo dejó en el piso y después que estaba en el piso, le cortó la cabeza. Eso me acordaba yo mientras leía esto. Cómo nosotros tenemos que dar golpes certeros al enemigo. Cómo hay problemas y situaciones que van a llegar a nuestra casa en el ámbito normal, físico o en el ámbito espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esos problemas? ¿Qué hacemos con ellos cuando llegan a nuestra casa? ¿Lo atacamos a la cabeza, a la raíz, como decimos? ¿Le cortamos la cabeza cuando caen al piso, como pasó con Goliat? ¿O simplemente le damos unos golpecitos? Yo voy a orar 2 o 3 veces por ese problema, pero el problema sigue así, aquí. Yo voy a orar 2 o 3 veces y voy a ayunar por el problema, pero ya se me olvidó, ya no estoy en eso. No, con el mazo en mano,
igual que Jael, en pie de guerra, igual que Jael. Hay situaciones por las que nosotros vamos a estar orando, clamando, ayunando, intercediendo por años. No podemos desmayar. No podemos desmayar. Como yo decía en la última transmisión que tuvimos, una de las últimas, que yo decía que tenemos que estar como el ángel al que Jacob visitó a Jacob. Jacob tenía una actitud de que le dijo claramente a este ángel, si tú no me bendices, tú no te vas. Y así tenemos que estar como Jael, agarrando ese problema, esa situación, dándole a la cabeza, continuando intercediendo por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestro esposo, esposa, cualquier persona, por las almas, por nuestros pastores, por nuestro liderazgo en las iglesias. Tenemos que seguir dando, tenemos que seguir guerreando, tenemos que seguir atacando ese problema literal, cualquier problema que se haya metido a tu casa. Como Jael te invito, nosotros los hijos de Dios tenemos nuestro territorio donde el enemigo no puede cruzar. Entonces hay situaciones que vamos a pasar donde el enemigo sabe que no nos puede atacar directamente a nosotros, porque sabe el tipo de vallado que nuestro Señor nos puso, porque sabe el tipo de búsqueda que tenemos del Señor, en que estamos afianzadas y arraizadas en Cristo Jesús, que es la roca de fortaleza. Entonces el enemigo sabe eso. Entonces cuando él no puede entrar a ti, él va a buscar esa persona adecuada, esa persona cerca de ti que pueda traer esa situación, ese problema, esa dificultad a tu casa. Entonces, Jael, yo te digo, ¿qué vas a hacer cuando ese problema llegue a tu casa? Te vas a llorar, te vas a lamentar, vas a tirarte y decir hasta aquí llegué, o vas a hacer como Jael, vas a coger tu estaca, vas a coger tu manto, vas a coger tu autoridad, vas a decirle a los demonios, como mismo dice este título que yo le puse, el enemigo en mi territorio. En mi territorio, no en cualquier territorio, no, en tu territorio. ¿Qué haces cuando el enemigo se mete en tu territorio? Hay algo que vemos aquí en las naciones, todas las naciones del mundo tienen un espacio, pero ese espacio no solamente es terrenal. Cuando, por ejemplo, hablamos en esta nación que estamos, la nación, los Estados Unidos de América, existe un límite de los Estados Unidos territorial de tierra, pero también existe un límite marítimo, un límite a cierta cantidad de millas mar adentro que todavía le pertenece a los Estados Unidos de América, costa americana, hasta cierta no sé cuántas millas adentrándose al mar, al océano, todavía le pertenece a los Estados Unidos. Por eso vemos que cuando usaban las embarcaciones cubanas para entrar en territorio americano, que existía lo que era la ley de pies seco, pies mojados, le decían, y lo vemos todavía en las películas, que le dicen los Marines, le dicen por alta voz en los barcos, en los botes, le dice, estás en territorio americano, porque tienen su límite en el mar, pero también en los aires. Cuando vemos que viene un avión o cualquier aparato, avión, helicóptero, lo que sea, que viene en los aires, inmediatamente traspasa el espacio aéreo que pertenece a los Estados Unidos de América. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos van a responder. Y en muchas películas lo vemos que le dicen abandone su territorio cuando son películas de guerra. Entonces, así estamos nosotros en esta situación. Nosotros tenemos nuestro territorio, nosotros tenemos nuestro espacio que el enemigo no puede invadir. Cuando él lo está haciendo, que está invadiendo tu territorio y tú sabes que tú estás en obediencia ante el Señor, que no has cometido ninguna falta, que no has abierto ninguna puerta espiritual, el enemigo no tiene autoridad para entrar en tu territorio. Pero como no tiene autoridad a entrar en tu territorio, va a utilizar a alguien más a tu alrededor que sí le abre puerta y que sí le permite la entrada en ese que forma parte de su territorio también. ¿A qué me refiero con esto? Podemos vivir en una casa donde yo sea cristiana, pero el resto de la familia no sea cristiana.
Eso pasa cuando son uno o dos miembros de la familia solamente cristianos. Tienen su espacio, pero ese espacio está limitado. ¿Por qué? Porque por más que esa persona quiera mantener las puertas del enemigo cerradas para que el enemigo no ataque ni entre a su territorio, ese territorio también pertenece a otras personas que viven en esa casa. Entonces tú cierras puertas por un lado para que no entre a ti, pero hay personas en tu entorno que van a abrir puertas para que el enemigo entre a través de ellos. Pero de todos modos sigue siendo tu territorio. Hay territorio donde el enemigo no puede traspasar. Y hay una sola persona que le puede dar esa autoridad. Primeramente, son dos personas. Primeramente está nuestro Señor, que todo lo que el enemigo va a hacer necesita autorización del Dios Todopoderoso. Él es el dueño de toda la tierra, su plenitud y el mundo y en lo que en él habitan. Le pertenece al Altísimo. Y cuando leemos el libro de Job, nos damos cuenta que dice que él le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de pasear la tierra, de andar en ella. Y él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, ¿cómo no si le tienes un cerco alrededor de él? Entonces ahí él tuvo que pedir permiso para poder traspasar el cerco y poder tocar a Job. Entonces así te digo yo en este momento, ¿cuál es el enemigo que se está metiendo a tu territorio? Porque si está en tu territorio, si está en mi territorio, llévala de perder. Llévala de perder, porque se metió en el campamento enemigo, porque hizo al igual que hizo Císara en casa de Jael, se metió a territorio enemigo, se metió a la casa equivocada. ¿Se habrá metido el enemigo a la casa equivocada? ¿O tú eres de los que le permite? Sé como Jael, identifica tu territorio, mantente en obediencia ante el Dios Todopoderoso, mantente en rectitud, en santidad, para que el enemigo no tenga autoridad de traspasar tu territorio. Y si lo hace, vuelvo y digo, es por consentimiento de dos personas, o del Altísimo o tuya, del Dios Todopoderoso o nuestra. Dos autorizaciones. O le abrimos la puerta a nosotros o se la abre el Padre. Porque hay muchas veces que van a llegar problemas a nosotros y no necesariamente van a ser porque estamos en pecado. No necesariamente van a ser porque estemos en falta delante del Señor o porque hemos abierto puertas. Son situaciones, son pruebas, son procesos o a veces consecuencias de algo que hicimos. Entonces, Jael, yo te invito en este momento, toma tu estaca. ¿Qué puede representar la estaca? ¿Qué puede representar el mazo? La oración, el ayuno, el silicio, la búsqueda constante, la lectura de la palabra, caminar en santidad, caminar en obediencia. Obediencia es lo que el Señor quiere más que sacrificio. Cumplir con todas las leyes que nuestro Señor quiere que cumplamos como cristianos, como hijos de Dios, como personas de la sociedad, cumplir en nuestras iglesias, cumplir con nuestros pastores, cumplir con nuestros deberes que nos corresponden, como esposas, como madre, como padre, como hijos. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, una vida como un verdadero hijo de Dios. Entonces vuelvo y te repito, Jael, toma tu estaca en pie de guerra, porque si el enemigo se mete en nuestro territorio, llévalas de perder. Llévala de perder. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ti. Te recuerdo que estamos en nuestro email, es una palabra de vida 2023@gmail.com. Nos puedes enviar tus peticiones de oración, nos puedes enviar tus preguntas o cualquier comentario que quieras hacernos en privado, cualquier recomendación, lo que quieras, ahí está nuestro email. Repito, una palabra de vida 2023@gmail.com. Mi nombre es Gialni José. Estamos así en el canal de YouTube, también nos puedes encontrar en Facebook. Estamos como Gialni Smith. Smith es el apellido de mi esposo y así estoy en Facebook. Así me puedes encontrar.
Vuelvo y repito, le damos gracias al Dios Todopoderoso, que Él es el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra, esperando que esta palabra te haya bendecido. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendito tus hijos, tu descendencia, tus generaciones. Que el Dios Todopoderoso te cubra con su manto protector, así como dice en Salmos 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así estamos, bajo la sombra del Todopoderoso. Dios te bendiga y Dios te guarde y buenas noches. Bye bye.